El día que enterré a mi esposa, mi yerno se acercó por detrás mientras yo todavía miraba el ataúd descender y me susurró algo al oído. No fue una condolencia, no fue una pregunta, fue una sentencia dicha con la tranquilidad de quien lleva tiempo esperando el momento de decirla. Aquí ya no eres nadie, vete. Me volví despacio. Vi sus ojos. No había vergüenza en ellos, ni incomodidad, ni el mínimo rastro de duda. Solo certeza. Y a 3 metros de distancia, mi hija Verónica miraba hacia otro lado. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Eugenio Pradal Cortés. Tengo 53 años. Trabajo como inspector fiscal de carrera en la Agencia Tributaria de Valencia desde hace 27 años. He revisado declaraciones de renta. He cruzado extractos bancarios con registros mercantiles. He detectado fraudes que parecían perfectos hasta que alguien como yo los miraba con calma durante el tiempo suficiente. Mi vida entera ha sido leer entre líneas, encontrar lo que no se ve a simple vista, entender que detrás de cada número, de cada firma, de cada fecha, hay siempre una intención. Y aún así, no vi venir lo que ocurrió ese martes de junio en el cementerio. El funeral de Remedios fue el día 12 de junio de 2023. No recuerdo el calor que hacía porque yo no lo sentí. Recuerdo el olor a flores cortadas, ese perfume dulce y denso que se mezcla con la tierra removida y que desde aquel día no puedo volver a reconocer sin que algo se cierre dentro del pecho. Recuerdo las caras de la gente inclinándose hacia mí, los apretones de mano, las frases que se dicen en los funerales y que flotan en el aire sin aterrizar en ningún sitio, porque no hay palabras reales para lo que significa perder a alguien con quien construiste una vida entera. Remedios y yo llevábamos casados 29 años. Nos conocimos en 1993 en la cola de un banco, de la forma más absurda posible. Ella esperaba para pagar el recibo del gas y yo esperaba para abrir mi primera cuenta corriente. Recién llegado a Valencia con 22 años y un contrato provisional en la hacienda que apenas me alcanzaba para el alquiler de una habitación compartida. Hablamos 10 minutos en aquella cola. Al salir le pedí el teléfono. Tardé 4 días en llamarla porque tenía miedo de que hubiera cambiado de opinión. No había cambiado de opinión. Durante 29 años, Remedios fue la persona más constante de mi vida. No era una mujer de grandes demostraciones, no de las que llenan la casa de palabras a cada momento, pero era sólida de una forma que pocas personas llegan a ser. Era de las que recuerdan lo que te preocupaba hace 3 semanas y te preguntan cómo resultó. De las que ponen la mano en tu brazo cuando ven que algo no va bien, sin necesidad de que tú lo digas. De las que están sin necesitar que nadie les explique por qué deben estar. Eso vale más que cualquier cosa que se pueda poner en palabras, y lo entendí del todo solo cuando ya no estaba. La enfermedad llegó en marzo de 2022. Primero fueron cansancios que los dos atribuimos al ritmo de trabajo, dolores que achacamos a la edad y a los años de pie frente a una clase. Remedios tenía 50 años y llevaba décadas siendo profesora de primaria. El agotamiento tenía una explicación razonable. Nos convencimos el uno al otro de que la tenía. En junio de ese mismo año, el médico nos citó con una carpeta sobre la mesa y una expresión que yo reconocí antes de que abriera la boca. Hay caras que se aprenden a leer con el tiempo, y esa cara en concreto no admitía interpretaciones favorables. Cáncer de ovario. Estadio avanzado. El pronóstico era lo que era. No voy a entrar ahora en los detalles de ese año, porque necesito que entiendas primero lo que ocurrió en el cementerio. Y para eso necesitas saber quién estaba allí y qué significaba cada persona que me rodeaba en ese momento. El ataúd de Remedios descendió a las 11:23 de la mañana. Lo sé porque miré el reloj, uno de esos gestos involuntarios que uno hace cuando el cuerpo no sabe qué otra cosa hacer con las manos. Había unas 60 personas alrededor de la tumba. Compañeros suyos del colegio donde enseñó durante 18 años, vecinos del edificio de la calle Literato Azorín donde vivíamos,
algunos familiares llegados desde Murcia, amigos de toda la vida que habían venido a despedirla, gente que la quería de verdad. Eso al menos me consolaba. Cuando el ataúd llegó al fondo y el sacerdote terminó con sus palabras, los grupos comenzaron a disolverse. Abrazos, susurros, pañuelos. Yo me quedé parado junto a la lápida sin poder moverme todavía, mirando la tierra oscura, intentando hacer algo útil con los pensamientos sin conseguirlo. Era como intentar ordenar papeles mientras el suelo se mueve bajo los pies. Entonces sentí que alguien se acercaba por detrás. Pasos cortos sobre la hierba. Una presencia demasiado calculada para ser alguien que pasaba por casualidad. Y luego la voz de Iván, grave y baja, casi pegada a mi oído derecho. Aquí ya no eres nadie. Vete. Me quedé completamente inmóvil. Tardé varios segundos en procesar que aquello acababa de ocurrir, que ese hombre que llevaba 6 años sentado a mi mesa en las cenas de Navidad, al que yo había prestado 20.000 euros para montar su primera oficina de intermediación inmobiliaria, en un dinero que nunca volvió a mi cuenta, que ese hombre acababa de decirme eso, al lado de la tumba de mi esposa, con esa serenidad que es más fría que cualquier grito. Me volví despacio. Iván me sostuvo la mirada sin apartar los ojos. 32 años, 1,80 m, corbata oscura anudada con una precisión que a mí siempre me pareció excesiva para alguien de su edad. No había nerviosismo en su cara, ninguna señal de que acababa de cruzar una línea que no se cruza. Solo esa calma particular de quien lleva tiempo esperando decir algo y por fin ha encontrado el momento. Busqué a Verónica con la mirada. Estaba a 3 metros, junto a una prima, con una copa de agua en la mano. Cuando nuestros ojos se encontraron, ella desvió la vista hacia otro lado. Inmediatamente, sin dudar un instante, ese movimiento fue lo que más pesó de todo lo que ocurrió ese día, más que las palabras de Iván. Porque Iván era Iván, un hombre al que yo nunca había terminado de leerle bien la letra y al que había ignorado demasiado tiempo por comodidad. Pero Verónica era mi hija. Tenía 27 años. Había estado presente en ese cementerio desde las 9 de la mañana. Sabía perfectamente lo que acababa de ocurrir a 3 metros de ella y eligió no mirarme. No dije nada. No porque no tuviera nada que decir, sino porque en ese instante entendí algo con una claridad que me sorprendió incluso a mí mismo. Cualquier palabra pronunciada allí, en ese lugar rodeado de personas que acababan de enterrar a Remedios, sería la palabra equivocada. Y 27 años en la agencia tributaria me han enseñado que el momento en que dices las cosas importa tanto como lo que dices, a veces más. Di la vuelta. Saludé a 2 personas más, recibí los últimos abrazos y caminé hacia el aparcamiento con paso normal. Nadie que me observara hubiera notado nada diferente. Entré al coche y cerré la puerta. El silencio dentro fue casi físico. Apoyé los codos en el volante y estuve así un momento, mirando el parabrisas sin enfocar nada, dejando que todo lo que acababa de pasar terminara de asentarse. Luego abrí la guantera. Dentro, entre el seguro del vehículo y el manual del fabricante, había una agenda de papel con tapas de cuero marrón desgastado. La había guardado allí hacía años, no recuerdo exactamente cuándo, uno de esos objetos que se van desplazando de sitio en sitio sin que nadie decida conscientemente dónde deben quedarse. Las esquinas de la cubierta estaban dobladas. Las páginas habían tomado ese tono ligeramente amarillo de las cosas que llevan demasiado tiempo sin que nadie las abra. La abrí por la letra G. El número estaba escrito a bolígrafo, con mi propia letra de hace 20 años, Gonzalo Mirabal Esper, letras inclinadas hacia la derecha, la misma caligrafía que usaba cuando todavía firmaba documentos a mano antes de que todo pasara a ser digital. Debajo del nombre, un número de teléfono que no había marcado en 2 décadas. Gonzalo y yo habíamos estudiado juntos en la Facultad de Derecho de Valencia. La amistad empezó en 2º curso y duró casi 10 años. Luego, hubo una diferencia de criterio en un asunto profesional que los dos manejamos peor de lo que debíamos, y que terminó en un silencio que ninguno de los dos rompió.
Así funcionan a veces ciertas amistades entre hombres. Se fracturan sin ruido y nadie hace el gesto de repararlas porque hacerlo implica reconocer en voz alta que se fracturaron. Gonzalo se había especializado en derecho sucesorio. Lo supe porque su nombre aparecía de vez en cuando en consultas que llegaban indirectamente a la agencia o en artículos de publicaciones jurídicas que yo hojeaba por encima. Era bueno. Todo lo que me llegaba apuntaba en esa dirección. Marqué el número. Sonó 3 veces. «Dígame». Reconocí su voz de inmediato, aunque hubieran pasado 20 años. Hay voces que no cambian o que cambian tan despacio que la memoria las sigue reconociendo. «Gonzalo, soy Eugenio Pradal». 2 segundos de silencio. «Eugenio». Una pausa más breve. «¿Cuánto tiempo?» «Lo sé. Siento llamar así sin ningún aviso previo. Necesito que hablemos. Es urgente». No me preguntó por qué había tardado 2 décadas en marcar ese número. No me preguntó cómo estaba, porque mi voz probablemente respondía a esa pregunta sin necesidad de formularla. «Mañana a las 10, mi despacho en la calle Colón, número 42, segundo piso». «Allí estaré». Colgué. Guardé la agenda de vuelta en la guantera. Arranqué el motor. Al salir del aparcamiento del cementerio, pasé junto a Iván y Verónica, que todavía estaban cerca de la entrada hablando con alguien. Iván me miró al pasar. Yo lo miré. Ninguno de los dos abrió la boca. Pero yo ya no era el mismo hombre que había entrado a ese cementerio 3 horas antes. Eso es lo que nadie que me viera en ese momento hubiera podido adivinar. Y eso es exactamente lo que Iván no supo calcular. El apartamento de la calle Literato Azorín lo compramos en el verano de 1997, por 11 millones de pesetas. Era la segunda planta de un edificio sin ascensor, con las ventanas del salón orientadas a un patio interior que en verano acumulaba calor y en invierno lo conservaba. 3 habitaciones, un baño y medio, una cocina estrecha con azulejos blancos que Remedios insistió en cambiar al cabo de 2 años. Firmamos la hipoteca un jueves por la tarde en una sucursal de la Avenida del Puerto, con un funcionario que tardó 40 minutos en revisar los papeles y que al final nos felicitó como si hubiera hecho él el esfuerzo. Yo tenía 26 años, Remedios, 24. Salimos de ese banco con la sensación de que acabábamos de comprometernos con algo más grande que nosotros mismos, que era exactamente la verdad. Y sin embargo, los dos sonreíamos mientras esperábamos el autobús de vuelta. En esos años, la agencia tributaria todavía funcionaba con ficheros en papel y máquinas de escribir eléctricas en algunas mesas. Mi primer ordenador de trabajo llegó en 1994, un equipo enorme con pantalla verde que tardaba varios minutos en arrancar y que se colgaba con una regularidad que aprendimos a asumir como parte del proceso. Yo llegaba a la oficina a las 8 menos cuarto, antes que nadie, porque así lo había hecho desde el primer día, y porque el silencio de esas primeras horas era el único momento en que se podía trabajar con la cabeza despejada antes de que el ruido de los trámites lo ocupara todo. Remedios daba clase en el colegio público Vicent Ferrer, en el barrio de Benimaclet. Salía de casa a las 7:45, con el bolso cruzado y una bolsa de tela con los materiales del día. Cuando Verónica nació en 2001, estuvo 4 meses de baja y luego volvió al colegio porque decía que necesitaba ese espacio, que era solo suyo, esa separación, para poder ser una buena madre el resto del tiempo. Yo lo entendí desde el principio. Era parte de lo que hacía que Remedios fuera Remedios. Verónica fue una niña tranquila los primeros años. Dormía bien, comía bien, aprendió a leer antes de entrar al colegio porque Remedios le leía cada noche desde que tenía 18 meses. Los veranos los pasábamos en la casa de Requena, una propiedad de unos 4.000 metros que había pertenecido a mis padres y que heredé cuando mi padre falleció en 2004, 2 años después que mi madre. Era una casa de piedra con porche, vieja pero sólida, rodeada de viñas que ya no producían porque nadie las trabajaba, pero que seguían creciendo por pura inercia. No había mucho que hacer allí: leer, caminar entre las hileras de vides, cocinar despacio, dormir sin despertador.
A Verónica le encantaba de pequeña. Corría entre las plantas, volvía a casa con las rodillas sucias y los brazos llenos de arañazos de ramas secas, y Remedios la bañaba cantándole algo en voz baja mientras yo preparaba la cena en la cocina, que olía a madera vieja y tomillo. Esa finca estaba escriturada exclusivamente a mi nombre. Era una herencia directa de línea paterna y nunca hubo razón para plantearse ningún cambio. Era una propiedad familiar, una parte del pasado que llevaba a Requena y que no formaba parte de ningún cálculo ni de ninguna conversación sobre el futuro. Simplemente estaba ahí, como llevan estando ciertas cosas durante tanto tiempo que uno deja de verlas como algo que alguien pudiera querer. El trabajo fue creciendo con los años. Pasé de técnico a inspector de carrera en 2005, tras unas oposiciones que estudié durante 18 meses sin saltarme un solo día. La noche que salieron los resultados, Remedios puso sobre la mesa una botella de cava que había guardado en la parte de atrás del frigorífico sin decirme nada. Llenó 2 copas, me dio una y dijo solamente, «Ya era hora». Luego se rió con esa risa corta y sin adorno que tenía cuando algo la alegraba de verdad. 2 días después, me trajo al despacho un regalo envuelto en papel azul. Dentro había una pluma estilográfica Parker, de las clásicas, con el cuerpo negro y el clip dorado. En la tarjeta había escrito con su letra pequeña y apretada, «Para la única amante que tienes con todo lo que firmas». La puse sobre la mesa y allí estuvo durante años. La usé para firmar los informes que merecían algo más que un bolígrafo desechable, los expedientes importantes, las actas que tenían peso real. Con el tiempo fue desplazándose hacia el cajón, luego al fondo, pero nunca la tiré porque tirarla habría sido tirar algo de ella antes de tener ningún motivo para hacerlo. No sabía entonces lo que esa pluma iba a significar más adelante. Verónica creció sin grandes sobresaltos hasta la adolescencia, que fue como suelen ser. Ruidosa a ratos, cerrada a otros, con algunas discusiones que en su momento parecían importantes y que ahora no recuerdo con nitidez. En la universidad estudió administración de empresas, se graduó con notas medianas, encontró trabajo en una gestoría del centro. Una vida que se construía despacio y en orden, como la mayoría de las vidas reales. Iván Borrás Llopis apareció en nuestra casa por primera vez en octubre de 2018. Verónica lo trajo a cenar un domingo con ese tono de quien avisa que viene alguien, pero no quiere que se note demasiado lo que le importa, la impresión que cause. Tenía 32 años. Trabajaba como agente inmobiliario con una pequeña empresa propia que llevaba poco más de un año en marcha, y tenía esa manera de entrar en un espacio como si ya lo conociera, esa soltura calculada que en ciertos ambientes se confunde con naturalidad. Remedios preparó arroz al horno. Iván comió bien, habló sin exceso, preguntó por mi trabajo con una atención que en ese momento tomé por cortesía. Era agradable de esa forma particular en que lo son las personas que han aprendido a hacerlo porque les resulta útil. No encontré nada concreto a lo que objetar. Sin embargo, al acabar la noche, mientras recogíamos la cocina después de que se fueran, Remedios tardó un momento en hablar. Fregaba un caso con más atención de la necesaria, pasando el estropajo una y otra vez por el mismo sitio. «¿Qué te ha parecido?», le pregunté. Ella no respondió de inmediato, que hace demasiadas preguntas. Le dije que era normal en alguien que quería conocernos, que los del sector inmobiliario tienden a pensar en términos de propiedades y valoraciones por deformación profesional. Remedios asintió sin insistir, y yo guardé esa respuesta en algún lugar donde las cosas se quedan cuando uno no quiere hacerles sitio. Los meses siguientes, Iván fue haciéndose un hueco en el ritmo familiar. Las cenas se volvieron más frecuentes. En 2021 se casaron, en una masía a las afueras de Valencia, con una ceremonia sencilla pero suficiente. Yo contribuí a los gastos del enlace porque Iván había puesto casi todo su capital disponible en ampliar su cartera de inmuebles ese año y porque era el padre de la novia y eso era lo que correspondía. No lo hice esperando nada. Nunca espero nada cuando doy algo, porque aprendí de mis padres que dar con expectativas implícitas no es exactamente dar.
Lo que no calculé fue que Iván llevaba meses haciendo determinadas preguntas con una regularidad que no cuadraba con el simple interés de quien se integra en una familia nueva. Al principio eran comentarios sueltos, dispersos, fáciles de descartar por separado. Que si la casa de Requena estaba en uso, que si la arrendaba o la dejaba cerrada, que si los precios en esa comarca habían subido en los últimos tiempos. Nada que encendiera ninguna alarma por sí solo. Pero junto, formaban algo que yo no quise leer porque no tenía aún ningún motivo concreto para hacerlo. Remedios, en cambio, sí lo leyó. Una tarde de otoño de 2021, mientras yo leía en el salón, ella se sentó a mi lado con una expresión que conocía bien. La expresión de quien va a decir algo que preferiría no tener que decir. Iván me ha vuelto a preguntar por la casa de Requena. Dejé el libro sobre la rodilla. ¿Qué te ha preguntado exactamente? ¿Que a nombre de quién estaba escriturada? ¿Que si eras el único titular? Una pausa. Me hace preguntas que no me gustan, Eugenio. No sé explicarlo mejor que eso. Debería haberle pedido que lo intentara. Debería haber cerrado el libro, girarme del todo hacia ella y dejar que encontrara las palabras aunque tardara. En cambio dije algo tranquilizador y sin peso, del tipo de que seguramente era curiosidad del oficio, que la gente del sector siempre piensa en términos de propiedades. Remedios no insistió, y yo no insistí en escucharla. Eso fue en octubre de 2021. 4 meses después, llegaron el cansancio y los primeros dolores, y a partir de ahí, todo cambió de velocidad, de una forma que no le deja a uno tiempo de volver atrás, a revisar lo que dejó sin cerrar. Ahora sentado en ese coche con la agenda de papel sobre el asiento del copiloto, pienso en esa noche en el salón. Pienso en la facilidad con que dejé ir lo que Remedios me dijo, y me pregunto cuántas veces más lo hice sin darme cuenta. Mañana a las 10 tengo cita con Gonzalo Mirabal. Todavía no sé exactamente qué voy a encontrar cuando abramos esa carpeta juntos, pero algo en el fondo del pecho me dice que lo que Iván me susurró en el cementerio no fue el principio de nada. Fue el final de algo que llevaba tiempo construyéndose, en silencio justo delante de mí. El señor Pradal, ¿verdad? Su señora firmó unos papeles la semana pasada con el señor joven. Yo pensé que usted lo sabía. Dolores Artigas llevaba 12 años como enfermera en la planta de oncología del Hospital La Fe. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido en un moño bajo y la costumbre de hablar mientras hacía otras 2 cosas al mismo tiempo, como si el silencio entre tareas fuera un desperdicio de tiempo. Lo dijo así, de paso, mientras ajustaba el soporte del gotero de Remedios con los dedos ágiles de quien ha repetido ese movimiento miles de veces, sin peso especial en la voz, sin ninguna conciencia de lo que acababa de soltar en el aire de esa habitación. Yo estaba de pie junto a la ventana con un vaso de agua en la mano que no había llegado a beber. ¿Qué papeles? Dolores levantó la vista un momento. Algo en mi tono hizo que frenara lo que estaba haciendo. Pues no lo sé exactamente. Un señor joven, moreno, corbata oscura, trajo una carpeta. Estuvieron como media hora. Yo salí para darles privacidad. Hizo una pausa pequeña. Creí que usted lo sabía. Si no, no lo habría mencionado. Remedios dormía. Llevaba dormida desde que yo había llegado, 40 minutos antes. La morfina le aplastaba los horarios de vigilia en esas últimas semanas. La dejaba flotando entre un estado y otro en el que a veces reconocía quién estaba a su lado y a veces simplemente estaba en otro lugar que yo no podía ver. El médico decía que era necesaria para el dolor. Yo no lo cuestionaba porque no tenía ninguna formación para hacerlo y porque la alternativa era verla sufrir de una manera que no estaba dispuesto a contemplar. No pasa nada, Dolores, gracias. Ella asintió, recogió su bandeja y salió. La puerta se cerró con ese sonido amortiguado de las puertas de hospital, ese golpe suave que no termina de sonar del todo. Me acerqué a la silla junto a la cama de Remedios y me senté. La miré durante un buen rato. Tenía el brazo apoyado sobre la sábana, con la vía insertada en el dorso de la mano, la piel más fina de lo que había sido, los huesos más presentes. Respiraba de forma regular.
En el pequeño armario junto a la cama guardábamos algunas cosas suyas. Una foto nuestra de las vacaciones en Peñíscola de 2017, un libro de poesía que ya no podía leer pero que no quería que se quedara en casa, una bata de color beige que yo traía y llevaba los lunes. No había ninguna carpeta. Esa noche en casa revisé mentalmente todo lo que recordaba sobre las últimas semanas. Iván había venido al hospital 4 veces que yo supiera, siempre en horario de tarde, entre las 4 y las 6, que era exactamente el tramo en que yo estaba en la agencia cerrando expedientes antes de ir a relevar a Verónica. Las visitas habían coincidido con los días en que Remedios estaba más lúcida, o al menos eso me había dicho Verónica cuando yo preguntaba cómo había pasado la tarde. Empecé a comprender que esos detalles no eran casuales, pero no tenía nada concreto todavía, nada que no pudiera tener una explicación razonable si alguien me la daba con tranquilidad. Un yerno que visita a su suegra enferma, una carpeta que pudo contener cualquier cosa, una enfermera que mencionó algo sin conocer el contexto. 2 semanas después, ocurrió lo del corredor. Era un miércoles de noviembre de 2022, a las 5:15 de la tarde. Yo había salido antes de la oficina porque Remedios había tenido una noche difícil y quería estar allí antes del cambio de turno. Cuando salí del ascensor en la 3ª planta, vi a Iván al fondo del pasillo. Caminaba en dirección contraria a la habitación de Remedios, con una pasta de cuero negro bajo el brazo, el mismo que yo había visto descrito por Dolores sin que ella lo supiera. Se movía con paso rápido, la cabeza ligeramente inclinada, como alguien que acaba de terminar algo y no quiere que lo detengan. Lo llamé. Iván. Se paró, se giró, y durante una fracción de segundo, antes de que su cara adoptara la expresión de siempre, vi algo que no supe nombrar con precisión en ese momento, pero que quedó registrado. Era demasiado rápido para ser sorpresa genuina, demasiado controlado para ser natural. Eugenio, pensé que llegabas más tarde. Me adelanté. ¿Cómo está ella hoy? Bien. Una pausa de medio segundo, apenas perceptible. Un poco cansada. Hemos hablado un rato, pero se ha quedado dormida. No quería despertarla. Miré la carpeta bajo su brazo. Él siguió mi mirada y no la desvió, lo cual fue más desconcertante que si lo hubiera hecho. La sostuvo sin decir nada al respecto, como si fuera tan irrelevante que ni merecía mención. Tiene cosas pendientes que necesita ordenar, dijo entonces. Ya sabes cómo es ella. Quiere dejarlo todo en orden. Me ha pedido que le ayude con algunos documentos de la gestoría donde trabaja Verónica, unos contratos que tenía a medias. Era una explicación plausible. Remedios era exactamente el tipo de persona que querría dejar los asuntos ordenados. Eso era cierto. Usarla como coartada era fácil precisamente por eso. Asentí. Bien hecho, dije. Ella se queda más tranquila si ve que las cosas están en orden. Nos despedimos en el pasillo con ese apretón de mano breve que teníamos desde siempre, y cada uno fue por su lado. Yo entré en la habitación de Remedios. Él se dirigió al ascensor. Pero antes de que yo llegara a la puerta, Iván dijo algo más. Lo dijo de espaldas, con la misma naturalidad con que se menciona el tiempo. Por cierto, Eugenio, habrá que revisar en algún momento cómo está escriturada la casa de Requena, por si hay que simplificar la titularidad. Estos trámites se complican cuando no están previstos. Me detuve con la mano en el marco de la puerta. No me giré de inmediato. Necesitaba que mi cara estuviera bajo control antes de que él pudiera verla. Lo que Iván acababa de decir tenía un problema que él ignoraba que yo podía detectar. La casa de Requena estaba escriturada únicamente a mi nombre. Era una herencia directa de línea paterna, y nunca, en ninguna conversación que yo recordara, le había dicho a Iván que la escritura estaba en esas condiciones específicas. El modo en que formuló la frase «simplificar la titularidad» revelaba que sabía que había un único titular. Alguien que solo conociera la propiedad de manera vaga habría dicho algo distinto. Algo más general. Alguien se lo había contado, o él mismo lo había consultado en algún registro. De las 2 opciones, la segunda era la más fácil de verificar. Me giré despacio. Ya hablaremos de eso cuando sea el momento, respondí.
Ahora no es el momento. Iván sonrió apenas, asintió y entró al ascensor. Cuando la puerta metálica se cerró, entré en la habitación de Remedios y me senté a su lado sin encender la luz. La tarde entraba por la ventana con ese color anaranjado de noviembre que dura muy poco. Remedios dormía con la boca ligeramente abierta, el pecho subiendo y bajando de forma pausada. Le cogí la mano con cuidado, sin despertarla. Pensé en lo que acababa de ocurrir en el pasillo, en la carpeta negra, en Dolores y los papeles firmados, en la pregunta de Iván sobre Requena. Por separado, cada pieza tenía explicación. Juntas comenzaban a tomar una forma que no me gustaba. Lo que no sabía todavía era si Remedios sabía exactamente lo que estaba firmando, si entendía el alcance real de lo que ponía su nombre, si la morfina le dejaba suficiente claridad para leer un documento con atención, para comprender sus implicaciones, para decidir libremente. Esa pregunta era la que más me pesaba. No la traición posible de Iván, sino la posibilidad de que Remedios, mi mujer de 29 años, estuviera siendo utilizada en un momento en que su capacidad de resistirse era mínima. Durante las semanas siguientes cambié mi horario sin decírselo a nadie. Empecé a aparecer en el hospital a horas distintas cada día, sin patrón fijo. Llegaba a veces a las 3, a veces justo después de comer, a veces con la excusa de haber olvidado algo para poder volver por la tarde. Iván no volvió a aparecer mientras yo estaba, pero la enfermera Dolores me dijo un martes, con su misma naturalidad de siempre mientras cambiaba una bolsa de suero, que el señor de la corbata oscura había venido el lunes anterior. Esta vez trajo también a un hombre mayor, con traje. Estuvieron menos tiempo. Un hombre mayor con traje. Eso era nuevo. Y eso era algo que no encajaba en ninguna explicación razonable sobre contratos de gestoría o trámites pendientes. Esa noche, en casa, abrí el cajón del escritorio donde guardaba los documentos importantes, los papeles del seguro del piso, el contrato de la hipoteca ya cancelada, la escritura de la casa de Requena. Todo estaba donde debía estar. Pero abrí la carpeta azul donde guardábamos los documentos de Remedios y la revisé hoja por hoja hasta el final. El testamento que habíamos firmado juntos en 2010 seguía ahí, intacto, con nuestros nombres y las disposiciones que habíamos acordado en aquel momento. El apartamento y la casa de Requena para Verónica en partes iguales, con usufructo vitalicio para el cónyuge superviviente sin condición alguna. Un documento limpio, claro, sin letra pequeña. Lo guardé de vuelta. Pero mientras cerraba la carpeta, un pensamiento se instaló en algún lugar del que ya no se movió. Si Iván había traído a alguien con traje a ver a Remedios mientras ella estaba medicada y sin que yo supiera, ese alguien podría ser un notario. Y si era un notario ya existía otro documento, uno que yo todavía no había visto. La mañana del 13 de junio amaneció con una luz blanca y quieta que no tenía ningún derecho a ser tan tranquila. Son así ciertos días que siguen a los peores. El mundo exterior continúa con su temperatura habitual. Los pájaros hacen lo que hacen los pájaros. El sol aparece a su hora sin consultar con nadie. Y esa normalidad resulta más difícil de soportar que cualquier tormenta. Eran las 7:15 cuando me levanté del sofá donde había dormido 3 horas. No había querido entrar al dormitorio. No todavía. La cama seguía siendo la cama de los dos, y esa geometría necesitaba tiempo antes de convertirse en otra cosa. Preparé café en la cocina sin encender ninguna luz extra, solo la que venía de la ventana. Bebí de pie apoyado en la encimera. El apartamento estaba en silencio de esa manera particular en que están en silencio los espacios que han perdido a alguien, un silencio con textura propia que se diferencia del silencio ordinario, aunque no se pueda explicar exactamente en qué. Después del café fui al despacho. Necesitaba encontrar la póliza del seguro de vida de Remedios para iniciar los trámites. Era un asunto práctico, inevitable, de esos que la vida impone con una indiferencia brutal en los días en que uno menos tiene capacidad para enfrentarlos. La póliza estaba en el archivador gris de 2 cajones que había junto a la mesa, en la carpeta azul donde guardábamos los documentos importantes. La misma carpeta que había revisado meses atrás buscando el testamento antiguo.
Abrí el cajón superior. La carpeta azul estaba en su sitio. La saqué y la puse sobre la mesa. La abrí. La póliza del seguro estaba encima, como debía. Debajo, el contrato de la hipoteca ya cancelada con el sello rojo del banco. Debajo, la escritura de Requena. Y después, detrás de todo eso, separada por una funda de plástico transparente que yo no reconocí, había un documento que no había visto antes. Lo saqué de la funda despacio. Era un testamento notarial, fechado el 17 de febrero de 2023, con la firma de Remedios Alcántara Vidal en la última página, una firma más pequeña de lo habitual, con un temblor en la R que no estaba en ninguno de los documentos que ella había firmado antes. Me quedé de pie junto a la mesa, con el papel en las manos sin moverme. Lo primero que vi fue la fecha, 17 de febrero de 2023. Remedios llevaba en tratamiento con morfina de liberación prolongada desde octubre del año anterior. 4 meses bajo medicación continua de alta potencia antes de firmar ese documento. Lo segundo que vi fue el nombre del notario, Ramón Escudero Palau, una notaría de la calle Correos en el centro de Valencia. Un nombre que no me decía nada todavía, pero que iba a decirme mucho antes de que terminara el día. Lo tercero fue el contenido. Leí el primer párrafo, luego el segundo. Luego volví al primero, porque algo no había entrado bien la primera vez, y necesitaba leerlo de nuevo con más calma de la que tenía. El apartamento de la calle Literato Azorín, el que compramos en el verano del 97, con 11 millones de pesetas y una hipoteca que tardamos 14 años en cancelar, pasaba en su totalidad a nombre de Verónica Pradal Alcántara. No como herencia futura, no como disposición testamentaria con usufructo vitalicio para el cónyuge. Directamente, en plena propiedad. Y en la cláusula cuarta, escrita con esa prosa técnica y fría del lenguaje notarial que yo conocía bien de mis años cruzando documentos en la agencia, decía lo siguiente: el cónyuge superviviente podrá permanecer en el domicilio durante un plazo máximo de 12 meses, desde el fallecimiento de la testadora, período tras el cual la propiedad quedará bajo disposición exclusiva de la titular. El ejercicio de cualquier acción judicial de impugnación por parte del cónyuge supondría la renuncia automática al citado período de permanencia. Lo leí 3 veces. La tercera vez lo hice en voz alta, en susurros, como si escucharlo con mis propios oídos pudiera alterar lo que decían las palabras. No lo alteró. Me senté en la silla del escritorio. No porque decidiera sentarme, sino porque las piernas hicieron esa operación por su cuenta, mientras el resto de mí se quedaba suspendido en algún lugar entre lo que acababa de leer y lo que significaba. Sobre la mesa estaba la pluma Parker, la misma que Remedios me había traído en el papel azul aquella tarde de 2005 con la tarjeta de su letra pequeña. Ahora tenía el capuchón puesto, sin usar exactamente donde la había dejado la última vez que la cogí, para firmar un informe de auditoría interna. La miré durante varios segundos sin saber exactamente por qué la miraba. Luego la cogí. La sostuve en la mano con el capuchón puesto, sin abrirla. Pensé en Remedios en aquella cama del Hospital La Fe. Con el brazo en que tenía la había apoyado sobre la sábana, los huesos más presentes bajo la piel, firmando ese documento con la R temblorosa en su apellido, mientras Iván esperaba con la carpeta negra y el notario, Ramón Escudero Palau, hacía su trabajo sin preguntarse demasiado por el estado real de la mujer que ponía su nombre en ese papel. No era la Remedios que yo conocía quien había firmado esto, no en el sentido profundo. Era alguien que llevaba 4 meses bajo una medicación que apaga los bordes del pensamiento, que hace que las cosas parezcan razonables cuando no lo son, que reduce la capacidad de resistir una presión que se ejerce con paciencia y constancia durante semanas. Alguien la había preparado para ese momento. Estuve sentado con la pluma en la mano durante cuánto tiempo no sé con exactitud. La luz de la ventana había cambiado de ángulo cuando finalmente me moví. Marqué el número de Gonzalo. «Eugenio, tengo la reunión a las 10 en punto. ¿Sigues viniendo?» «Sigo viniendo, pero necesito que sepas que ya tengo el documento.
Lo encontré esta mañana. Un silencio breve. ¿Qué tipo de documento? Un testamento notarial, fechado en febrero de este año. Firmado por Remedios cuando llevaba 4 meses con morfina de liberación prolongada. El apartamento pasa directamente a nombre de mi hija, con una cláusula que me da 12 meses de permanencia, condicionados a que no impugne. Otro silencio, más largo que el anterior. Trae el documento y los informes médicos de los últimos 8 meses si los tienes. Todo. Los tengo. Colgué. Saqué el testamento, la póliza del seguro y los informes médicos que guardaba en la carpeta verde del cajón inferior. Los puse sobre la mesa en 3 montones separados. Luego fui al dormitorio por primera vez desde la noche anterior. Abrí el armario donde Remedios guardaba sus cosas y busqué en la estantería superior, donde ella ponía las carpetas de documentos propios. No sé exactamente qué buscaba, algo que me dijera que en algún momento ella había dudado. Una nota, un papel suelto, cualquier cosa. No encontré nada de eso. Pero en la mesilla de noche, debajo de una novela con el marcapáginas a la mitad que ya nunca iba a terminarse de leer, había una tarjeta de visita. Blanca, con letra negra sobria. Ramón Escudero Palau. Notario. La misma dirección de la calle Correos. La di la vuelta. Escrita a mano en el reverso, con una letra que no era de Remedios, había una fecha y una hora. 17/02/2023, 16:30. Y debajo, 2 palabras que alguien había añadido como recordatorio. Todo listo. Guardé la tarjeta en el bolsillo interior de la chaqueta. Estaba recogiendo los documentos de la mesa cuando sonó el timbre del apartamento. 2 veces, seguidas, con esa impaciencia que tiene cierta gente con los timbres ajenos. Miré el reloj. Eran las 9:20. Demasiado temprano para una visita de condolencia ordinaria. Abrí la puerta. Iván estaba en el rellano con una bolsa de plástico blanca en la mano y esa expresión compuesta que había perfeccionado durante años, la de la preocupación calibrada, la del yerno atento que viene a echar una mano en los momentos difíciles. «He traído algo de desayuno», dijo. «Supe que no habías dormido bien. Verónica me dijo que te había llamado anoche y no cogiste el teléfono». Verónica me había llamado la noche anterior, era cierto. 2 veces. No había cogido porque no tenía capacidad en ese momento para mantener ninguna conversación con ninguna de las 2 personas que vivían en esa casa. «Pasa», dije. Dejé que entrara. Entró en el salón con paso natural, dejó la bolsa sobre la mesa del comedor, miró alrededor con esa manera suya de registrar un espacio, sin que parezca que lo está registrando. Yo me había quedado de pie en el pasillo, con los documentos ya recogidos en la carpeta azul que tenía en la mano. Iván la vio. Sé que la vio porque su mirada se detuvo en ella una fracción de segundo antes de desplazarse hacia otro lado. Un gesto mínimo, de los que la mayoría de la gente no capta. «¿Estás con papeles ya?», dijo. El tono era de ligera sorpresa, de comprensión generosa. «No tienes por qué agobiarte con eso ahora. Hay tiempo para todo». «Son del seguro», respondí. Y lo dije con la misma neutralidad con que hubiera dicho cualquier cosa sin importancia, sin acelerar ni frenar, sin añadir ningún detalle que no fuera necesario. Iván asintió. «Claro. Si necesitas ayuda con los trámites, me dices. Verónica y yo queremos quitarte carga en todo lo que podamos». Lo dijo con una sinceridad impecable. Llevaba tiempo practicándola. Puse la carpeta azul sobre la silla del pasillo, con la portada hacia abajo, y entré al salón a tomar el desayuno que había traído. Hablamos de cosas sin peso durante 20 minutos. Él preguntó si había dormido, si había podido comer algo el día anterior, si necesitaba que alguien se quedara esa noche en el apartamento para hacerle compañía. Yo respondí con monosílabos cortos y amables. El tipo de respuestas que no dan información y no generan preguntas. Cuando se fue, cerré la puerta y me apoyé en ella con los ojos cerrados durante unos segundos. La tarjeta del notario seguía en el bolsillo de mi chaqueta. Los documentos en la carpeta azul. Y en el reverso de esa tarjeta, escrita con la letra de alguien que no era Remedios,
la frase que todavía no había terminado de pesar en toda su extensión. Todo listo. Esas dos palabras no eran un recordatorio para Remedios, eran una confirmación para quien las había escrito. Y lo que confirmaban era que ese proceso había tenido un principio que yo aún no había localizado del todo, un origen con más capas de las que el testamento solo podía mostrarme. Necesitaba saber quién más había estado en esa notaría el 17 de febrero. ¿Quién había firmado como testigo? ¿Qué otros documentos había gestionado Iván a través de ese mismo notario en los meses anteriores? Eso era lo que Gonzalo y yo íbamos a empezar a desmontar en menos de una hora. Lo que todavía no sabía era que lo que encontraríamos al abrir ese hilo sería bastante peor de lo que el testamento, por sí solo, dejaba ver. El despacho de Gonzalo Mirabal Espert olía a papel impreso y a café solo, que llevaba demasiado tiempo en la cafetera. Era un segundo piso de la calle Colón, con ventanas que daban a la calle y una estantería entera cubierta de archivadores con lomos escritos a mano. Una mesa grande de madera oscura, 2 sillas para clientes, un flexo encendido aunque la mañana tenía luz suficiente. La clase de despacho que se organiza para trabajar y no para impresionar, lo cual me generó de inmediato una confianza que 20 años de distancia no habían borrado del todo. Gonzalo me abrió la puerta él mismo. 61 años, el cabello completamente blanco, más delgado de lo que recordaba, pero con la misma manera de mirar, directa y sin adorno, que había tenido desde que éramos 2 estudiantes discutiendo sobre derecho procesal en la cafetería de la facultad. «Siéntate», dijo sin más preámbulo. Me senté. Puse la carpeta azul sobre la mesa. Él se sentó al otro lado y esperó. Empecé a hablar. Le conté todo en orden cronológico, con la precisión que uso en los informes de la agencia. Fechas, nombres, importes, hechos, sin adjetivos innecesarios. Sin desviarme hacia lo que sentía, porque eso no era lo que Gonzalo necesitaba en ese momento, y tampoco era lo que yo podía gestionar mientras hablaba sin que la voz se quebrara. Le conté lo de Dolores en el hospital, lo del corredor con la carpeta negra, lo de la tarjeta del notario con las 2 palabras escritas a mano en el reverso, lo del testamento encontrado esa misma mañana, lo de Iván apareciendo media hora después con la bolsa del desayuno y los ojos que se detuvieron un instante en la carpeta azul antes de apartarse. Gonzalo escuchó sin interrumpir. Tomaba notas en un cuaderno de tapas grises con letra pequeña y apretada, subrayando algunas palabras. Cuando terminé no dijo nada durante casi 30 segundos. Pasó las páginas de sus notas hacia atrás, revisó algo, pasó hacia adelante. Luego cogió el testamento que yo había sacado de la carpeta y lo leyó completo, despacio, sin saltarse nada. 2 argumentos, dijo finalmente, independientes entre sí, los 2 sólidos. Me incliné ligeramente hacia adelante. El primero es la incapacidad cognitiva en el momento de la firma. Tu mujer llevaba desde octubre de 2022 con morfina de liberación prolongada. Una dosis que los propios informes médicos del Hospital La Fe describen como necesaria para el control del dolor en fase avanzada. Eso no es un analgésico menor, es una medicación que afecta de forma documentada y medible la capacidad de comprensión, la voluntad libre y la conciencia de las consecuencias de los actos. Firmó este documento en febrero de 2023, 4 meses después de iniciar ese tratamiento. Gonzalo dejó el testamento sobre la mesa y me miró. En términos jurídicos, estamos ante un vicio del consentimiento por incapacidad transitoria. El artículo 663 del Código Civil es muy claro al respecto. Un testamento otorgado en ese estado es impugnable con alta probabilidad de éxito si los informes médicos respaldan el cuadro clínico. Los informes están aquí. Saqué la carpeta verde y la deslicé hacia él. Gonzalo la abrió. Pasó las páginas con la misma calma de antes, deteniéndose en los registros de dosis, en las anotaciones del médico responsable, en los resultados de las evaluaciones neurológicas que se habían hecho en noviembre y en enero. Esto es suficiente para el primer argumento, dijo, pero hay un segundo. Señaló con el bolígrafo
Una línea de la última página del testamento. La página de las firmas. Yo la había leído, pero en el estado en que estaba esa mañana, había pasado por encima de ese punto sin extraer todo lo que contenía. Testigo número 2. Iván Borràs Llopis. Lo vi en ese momento, con la claridad que no había tenido antes. Iván había firmado como testigo en el propio testamento. El marido de la beneficiaria directa. El artículo 682 del Código Civil Español prohíbe expresamente que el cónyuge o pariente dentro del cuarto grado del heredero instituido actúe como testigo en un testamento notarial abierto. No es una irregularidad menor, es una causa de nulidad formal. Si el primer argumento no prosperara por alguna razón procesal, dijo Gonzalo, el segundo lo tumba por sí solo, y si prosperan los dos juntos, la sentencia no admite interpretación. Estuve en silencio un momento. ¿Cuánto tiempo necesitas para preparar la contestación? Con los documentos que me traes hoy, puedo tener el escrito inicial protocolado en 48 horas. Lo presento en el juzgado de primera instancia. A partir de ahí, el proceso sigue su curso, pero la impugnación queda registrada desde el primer día. Una pausa. Lo que sí necesito es que me des acceso a los informes médicos completos del período de octubre a febrero. Cuantos más registros tengamos del estado clínico de Remedios durante esos meses, más sólida es la base del primer argumento. Los consigo esta tarde. Gonzalo asintió, cerró el cuaderno y luego dijo algo más, en un tono ligeramente distinto al que había usado para el análisis jurídico. Eugenio, el notario. Ramón Escudero Palau. Lo conozco de nombre. Lleva 20 años en la calle Correos. Nunca ha tenido expediente disciplinario. Pero si otorgó este testamento, sin asegurarse debidamente del estado cognitivo de la otorgante, y si permitió que el cónyuge de la beneficiaria firmara como testigo, tiene un problema propio que el colegio notarial va a querer examinar. Gonzalo me miró con fijeza. No te digo esto para añadir frentes, te lo digo porque a veces los notarios que han cometido un error de este calibre están dispuestos a colaborar cuando se les explica el alcance de lo que firmaron. Eso puede acelerar el proceso. Salí del despacho a las 12 menos cuarto, con una copia de las notas de Gonzalo y una lista de los documentos médicos adicionales que necesitaba. El sol de junio golpeaba la acera de la calle Colón con una intensidad que obligaba a entornar los ojos. Me puse las gafas y caminé hacia el aparcamiento. Esa tarde fui al hospital, no a la planta de oncología, sino a la Secretaría de Historiales Clínicos en la planta baja. Pedí el expediente completo de Remedios Alcántara Vidal. La administrativa me explicó que como familiar directo y cónyuge superviviente, tenía derecho de acceso completo, que tardarían entre 24 y 48 horas en preparar las copias certificadas. Le dejé mis datos de contacto y salí. Fue en el aparcamiento del hospital donde casi cometí el error. Llevaba el teléfono en la mano revisando los mensajes cuando vi el coche de Iván aparcado 2 filas más adelante. Un Audi negro, matrícula que yo había visto 100 veces en los últimos años. Reconocí la pegatina azul del aparcamiento de residentes que tenía en la esquina inferior del parabrisas. Me paré. Iván no tenía ningún motivo para estar en el Hospital La Fe ese día. Remedios había fallecido el día anterior. No tenía ningún familiar ingresado que yo conociera. Estuve unos segundos evaluando la situación. Podía esperar a ver quién salía. Podía preguntar en secretaría si Iván Borràs Llopis había solicitado algún tipo de documento relacionado con el expediente de Remedios. Ambas opciones tenían un problema. Si Iván me veía ahí, a menos de 12 horas de haber estado en mi apartamento, preguntando si necesitaba ayuda con los trámites, iba a entender que yo estaba rastreando algo. Y en ese momento, yo todavía no tenía todos los documentos que necesitaba. Si él se daba cuenta antes de que Gonzalo protocolara la contestación, tendría tiempo de maniobrar. Guardé el teléfono en el bolsillo. Fui directamente hacia la salida del aparcamiento sin mirar hacia el Audi. Caminé con el mismo paso de siempre, ni más rápido ni más lento. Salí a la calle y doblé la esquina. 2 minutos después, recibí un mensaje de Iván. He venido al hospital a recoger unas cosas de mamá que dejamos olvidadas. Si necesitas algo, me dices.
Lo leí 2 veces. Era una explicación que llegaba antes de que yo le hubiera preguntado nada, lo cual significaba que me había visto en el aparcamiento y había decidido anticiparse. Respondí, gracias, ya me encargo yo de todo. 3 puntos de escritura aparecieron durante unos segundos. Luego desaparecieron sin que llegara ningún mensaje más. Esa noche, en el despacho de casa con los documentos extendidos sobre la mesa, hice lo que sé hacer mejor que ninguna otra cosa: cruzar registros. Tenía el testamento, las notas de Gonzalo, los informes médicos que tenía en casa y los informes de dosis del archivo de remedios que guardaba en la carpeta verde. Los organicé por fechas en 3 columnas sobre la mesa. La primera columna, fechas de administración de morfina y registros de dosis. La segunda columna, fechas en que Dolores había mencionado visitas de Iván al hospital. La tercera columna, lo que yo podía reconstruir sobre el proceso notarial. La correspondencia era exacta. Iván había visitado a Remedios en los días de mayor sedación, no en los de mayor lucidez. Cada visita documentada coincidía con picos de dosis en los registros médicos. No era azar, era método. Alguien había revisado el historial clínico o había obtenido información del estado de Remedios para elegir los momentos precisos en que ella tendría menos capacidad de resistir una presión. Y la firma del 17 de febrero había llegado después de 5 meses de ese proceso de selección sistemática. Cerré las carpetas pasada la medianoche, pero antes de apagar la luz, revisé por última vez la tarjeta del notario. La di la vuelta. Las 2 palabras escritas a mano. Todo listo. La letra no era de Iván. Lo supe comparándola con un mensaje que él me había mandado hace meses con la dirección de una ferretería. Tampoco era la letra de Verónica, que yo conocía desde que era niña, haciendo deberes en esa misma mesa. Era la letra de alguien más. Alguien que había estado en ese proceso desde el principio y cuyo nombre todavía no había aparecido en ningún documento. Y mañana, cuando Gonzalo tuviera los informes médicos certificados, iba a ser el momento de encontrarlo. Sonó el teléfono a las 11:23 de la noche. Lo sé porque miré el reloj cuando escuché la vibración sobre la mesa del despacho, el mismo gesto involuntario del cementerio, los números iluminados en la pantalla recortando la oscuridad. El nombre de Verónica parpadeaba. Dudé 3 segundos. Luego cogí. «Papá». La voz llegó rota desde el principio, con ese tipo de llanto contenido que suena peor que el abierto, porque se nota el esfuerzo que cuesta no derrumbarse del todo. «Necesito que hablemos. Te escucho». Un silencio corto, húmedo. «Mamá quería esto, lo que hizo con el testamento. Lo quería de verdad, papá. No fue cosa de Iván. Fue ella quien lo decidió. Estaba preocupada por mí, por nuestro futuro. Tú siempre has tenido el piso, la casa de Requena, todo. Ella solo quería que yo tuviera algo seguro». Una pausa. «No lo compliques. Por favor, no conviertas los últimos meses de su vida en un pleito». Estuve en silencio. Verónica siguió. «Ha pasado un día, papá. Todavía no hemos podido ni llorarla bien y ya estás con abogados. Eso no es lo que ella hubiera querido. Tú lo sabes». Cerré los ojos. Había algo en esa llamada que funcionaba con precisión, no porque fuera mentira en todo, sino porque usaba fragmentos de verdad como palanca. Remedios sí había querido que Verónica tuviera algo propio, eso era cierto. Y yo sí tendía a resolver las cosas en movimiento, a actuar antes de sentir, a ponerme en marcha cuando el suelo se mueve porque es la única manera que conozco de no quedarme paralizado. Verónica lo sabía, lo había visto toda su vida. «Voy a descansar», dije finalmente. «Hablamos mañana». «Papá». «Buenas noches, Verónica». Colgué. Me quedé sentado en el despacho con el teléfono boca abajo sobre la mesa. La luz del flexo iluminaba los documentos ordenados frente a mí. Las 3 columnas de la noche anterior, los informes médicos, el testamento con la firma temblorosa de Remedios en la última página. Y entonces vino el recuerdo, sin aviso, sin que lo buscara. Era un domingo de mayo de 2007. Verónica tenía 6 años. Yo había quedado en ir a la oficina por la mañana
a revisar un expediente urgente que necesitaba estar cerrado antes del lunes. Estaba en el pasillo poniéndome la chaqueta cuando ella salió del dormitorio con el pelo revuelto y los ojos todavía semicerrados de sueño. Me miró con esa claridad desorientada de los niños recién despiertos. ¿Te vas? Tengo que ir un momento al trabajo, cariño. Vuelvo al mediodía. Ella no dijo nada. Se quedó en el umbral del dormitorio mirándome con una expresión que no era enfado ni tristeza, sino algo más difícil de nombrar. La expresión de quien ya ha aprendido a no sorprenderse de algo aunque siga doliendo. Me fui. Volví al mediodía, como había prometido. Comimos juntos los tres. Verónica estaba bien. Hablaba, se reía. Era una niña adaptable. Eso me permitió no darle más peso del necesario a ese momento. Pero ese domingo siguió existiendo en algún lugar. Y ahora, sentado en el despacho con sus palabras todavía en el oído, lo vi con una nitidez que 20 años no habían borrado. La duda duró aproximadamente una hora. No fue una duda sobre lo que Iván había hecho. Eso estaba documentado con suficiente claridad para no necesitar revisión. La duda era sobre otra cosa, más incómoda y más difícil de resolver. Si Verónica era solo una cómplice, o si había alguna parte de ella que genuinamente creía lo que me acababa de decir. Si en algún rincón de lo que había hecho existía algo que no era solo codicia, sino también una acumulación de años en los que yo no había estado cuando debía. Si la traición tenía raíces que no empezaban en Iván, sino mucho antes, en todos los domingos en que me puse la chaqueta y salí. Era posible que las dos cosas fueran verdad al mismo tiempo, que Verónica llevara resentimiento legítimo y que aún así hubiera elegido hacer lo que hizo. Una cosa no anulaba la otra. Y entender eso, mantener las dos verdades separadas sin que una borrara a la otra, era el ejercicio más difícil de esa noche. A la 1 de la madrugada llamé a Gonzalo. Sé que era tarde. Sé que no es la hora de llamar a nadie para un asunto de trabajo, pero Gonzalo cogió al segundo toque, lo cual me dijo que él tampoco estaba durmiendo. Necesito hacer otra cosa además de la impugnación, dije. Dime, quiero revisar mi propio testamento. El que tengo en vigor es del 2010. Necesita cambios. Un silencio breve. ¿Esta noche? No esta noche. Mañana, cuando vengas con los documentos protocolados, necesito que me prepares también un borrador nuevo. ¿Qué cambios? Verónica queda excluida como beneficiaria. En su lugar, la Cruz Roja España recibe la totalidad de los bienes que estén bajo mi titularidad exclusiva en el momento del fallecimiento, la casa de Requena incluida. Hice una pausa. Que quede redactado con la misma claridad que el que voy a impugnar, sin ambigüedades, sin cláusulas que admitan interpretación. Gonzalo tardó unos segundos en responder. Entendido. Lo tengo preparado para mañana a las 5. Colgué. Abrí el cajón del escritorio. La pluma Parker estaba en el fondo, donde la había dejado la mañana anterior después de cogerla sin saber exactamente para qué. La saqué. Le quité el capuchón. El plumín era fino, de los que exigen cierta presión para que la tinta fluya con regularidad. Cogí un papel en blanco y escribí mi nombre. Eugenio Pradal Cortés. Las letras salieron limpias, sin temblor, con la misma inclinación de siempre. Remedios me había dicho que era la única amante que tenía, con todo lo que firmaba. Mañana firmaría con ella algo que Remedios nunca hubiera imaginado necesario. La reunión del día siguiente con Gonzalo duró 2 horas y cuarto. Los informes médicos certificados habían llegado del hospital esa mañana por mensajería, exactamente en el plazo prometido. Gonzalo los revisó página por página, con un rotulador amarillo marcando los pasajes relevantes. Los registros de dosis de morfina, las anotaciones del médico sobre el nivel de conciencia de Remedios en las semanas previas a febrero. Los resultados de una evaluación neurológica de enero que describía con precisión el grado de afectación cognitiva secundaria a la medicación. Con esto el primer argumento queda blindado, dijo Gonzalo. El estado clínico está documentado con precisión milimétrica. No va a haber manera de sostener que Remedios otorgó ese testamento con plena capacidad. Luego revisó el escrito de impugnación que había preparado,
me lo leyó en los puntos clave y lo protocolamos. Firmé los poderes notariales necesarios para que Gonzalo actuara en mi nombre durante el proceso. Usé la Parker para firmar los poderes. Gonzalo lo notó, pero no dijo nada. Después pasamos al testamento nuevo. Gonzalo lo leyó en voz alta, despacio, cláusula por cláusula. Cuando terminó, me miró desde el otro lado de la mesa. ¿Estás seguro de la exclusión total? Completamente. Una vez protocolado, no hay marcha atrás sin un procedimiento nuevo. Lo sé. Cogí la Parker. Firmé en las 3 páginas donde correspondía. La tinta salió oscura y pareja, sin vacilar. Fue en ese momento, mientras Gonzalo sellaba los documentos, cuando sonó mi teléfono. Lo miré de reojo. Era un número que no tenía guardado, pero cuya secuencia reconocí. La extensión de la notaría de la calle Correos. No cogí. No era el momento ni el lugar, pero la llamada perdida quedó ahí, como una señal de que algo había comenzado a moverse en esa dirección también. Salí del despacho de Gonzalo pasadas las 7 de la tarde. En la calle el calor de junio todavía pesaba, aunque el sol empezaba a bajar. Caminé hacia el aparcamiento por la ruta más larga. Por hábito o por necesidad de mover las piernas, no lo tenía claro. A mitad de camino, en la esquina de Jorge Juan con la Gran Vía, vi a Iván. Estaba de espaldas a mí, hablando por teléfono, con el mismo traje oscuro del funeral, aunque sin corbata. La americana entreabierta, el teléfono pegado al oído, el cuerpo ligeramente girado hacia la fachada como quien busca privacidad en un espacio público. Me detuve en seco. Él no me había visto. Entre nosotros había unos 20 metros y varios peatones. Yo llevaba en la mano la carpeta con las copias de los documentos que Gonzalo me había entregado, perfectamente visible para cualquiera que mirara. 2 opciones en 2 segundos. Seguir caminando por la misma acera y cruzarme con él, o cruzar la calle de inmediato antes de que girara la cabeza. Crucé. Lo hice con paso normal, sin apresurar, como alguien que cambia de acera porque le viene mejor el itinerario. Llegué al otro lado de la calzada y continué sin mirar hacia atrás durante media manzana. Luego, con naturalidad, giré la cabeza como si revisara el tráfico. Iván seguía al teléfono, de espaldas, sin haber notado nada. Solté el aire que había contenido sin darme cuenta. Esa noche, ya en casa, revisé la llamada perdida de la notaría. Devolví el número. Una voz de mujer respondió al tercer tono. Notaría Escudero Palau. Buenas tardes. Le expliqué que había recibido una llamada perdida desde ese número. Ah, sí. El señor Escudero quería hablar con usted en relación con la escritura del 17 de febrero. Una pausa administrativa. Él mismo me ha dicho que si usted llamaba le pasara el mensaje, que necesita hablar con usted antes de que avance el proceso judicial, que hay información que usted debería conocer. Me quedé quieto. ¿Información sobre qué? Eso no me lo ha especificado, señor. Solo me dijo que era importante, que él también firmó cosas que no debería haber firmado y que preferiría contárselo directamente antes de que salga a través de los abogados. La asistente me dio una cita para el día siguiente a las 9 de la mañana. Colgué y me quedé de pie en el pasillo del apartamento con el teléfono en la mano, procesando lo que acababa de escuchar. El notario quería hablar. Decía que había firmado cosas que no debería haber firmado, lo cual significaba que la irregularidad en ese testamento no había sido solo un descuido profesional, una omisión, un error de procedimiento cometido sin conocimiento completo de las circunstancias. Significaba que alguien le había dado instrucciones, o que alguien lo había presionado, o que había algo en ese proceso que iba más allá de lo que el propio testamento mostraba. Y esa letra del reverso de la tarjeta, las 2 palabras que no eran de Iván ni de Verónica, de repente tenían una nueva posibilidad de origen que todavía no me atrevía a nombrar del todo. Mañana a las 9 lo sabría. Ramón Escudero Palau tenía 64 años y el aspecto de alguien que no había dormido bien en varios días. Lo noté desde que la asistente me hizo pasar a su despacho privado. La corbata ligeramente torcida, una taza de café a la mitad que llevaba tiempo sin tocarse, los papeles sobre la mesa en un orden que parecía buscado con demasiado esfuerzo,
como cuando alguien ordena para tener las manos ocupadas y no por otra razón. Se levantó cuando entré. Me tendió la mano. La suya estaba fría y seca. «Señor Pradal, gracias por venir». Me senté frente a él. No dije nada. Cuando alguien pide una reunión con urgencia y dice que tiene información que transmitir, lo mejor es dejar que hable. El silencio al principio de una conversación revela más que cualquier pregunta. Escudero tardó unos segundos en empezar. Juntó las manos sobre la mesa, las separó, volvió a juntarlas. Lo que voy a contarle no me deja en buen lugar. Quiero que lo sepa desde el principio. No vengo aquí a protegerme, sino a darle información que usted necesita antes de que el proceso judicial avance sin ella. Asentí una vez. Su yerno se puso en contacto conmigo en octubre de 2022. Me lo presentó un colega de otra notaría como alguien con operaciones inmobiliarias frecuentes que buscaba un notario de confianza para varios trámites. Empezamos a trabajar juntos en asuntos menores, contratos de arrendamiento, compraventas pequeñas. Nada que levantara ninguna señal. Hizo una pausa. En diciembre me planteó la cuestión del testamento. Me dijo que su suegra quería actualizarlo, que la enfermedad le había hecho replantear ciertas disposiciones, que ella había pedido ayuda para gestionarlo porque no tenía fuerzas para desplazarse a ningún sitio por su cuenta. «Fue al hospital», dije. «Fui al hospital 2 veces, la primera en enero, para conocer a la señora Alcántara y explicarle el proceso. Debo decirle que en esa primera visita ella estaba...». Escudero buscó las palabras con cuidado. Lúcida a ratos. Comprendía lo que le decía. Respondía con coherencia en los momentos en que estaba despierta, pero había intervalos en que se perdía. Intervalos que no eran breves. ¿Y aún así siguió adelante? Escudero bajó la vista un momento. Luego volvió a mirarme. Su yerno me aseguró que el médico responsable había certificado su capacidad para otorgar, que era cuestión de encontrar el momento adecuado del día, cuando la medicación dejaba una ventana de mayor claridad. Otra pausa. Yo acepté esa explicación porque me convenía aceptarla. Eso es lo que tengo que reconocer. ¿Quién escribió en el reverso de la tarjeta de visita que dejó en la mesilla? Escudero me miró fijamente durante un momento. ¿Tiene la tarjeta? La tengo. La escribí yo. Era un mensaje para el señor Borrás. Le dejé la tarjeta para que supiera que el documento estaba listo para firmar, que podía fijar la fecha definitiva. Una pausa larga. No pensé que esa tarjeta fuera a quedar donde quedó. Ahí estaba. La letra del reverso era de Escudero, no de un tercer actor desconocido. Era la confirmación de que el proceso había sido planificado con antelación, que la fecha del 17 de febrero no había sido espontánea, sino el resultado de semanas de coordinación entre Iván y el notario. Lo que Escudero acababa de confirmar era exactamente la premeditación que el argumento de vicio del consentimiento necesitaba como contexto. ¿Hay algo más que no esté en el testamento?, pregunté. Escudero abrió el cajón lateral de la mesa y sacó una carpeta delgada. El señor Borrás me pidió que preparara también un poder notarial, amplio, para que su esposa, la señora Verónica Pradal, pudiera gestionar los bienes inmuebles del testamento con plena facultad desde el momento del fallecimiento de la testadora, sin necesidad de esperar a ningún proceso de adjudicación hereditaria. Lo cogí, lo abrí. Era un poder de administración y disposición sobre el apartamento de la calle Literato Azorín, que Remedios había firmado el mismo día que el testamento, el 17 de febrero de 2023, a las 4:30 de la tarde, en la misma sesión, con la misma firma temblorosa. Con ese poder Verónica podía haber vendido el apartamento antes de que ningún tribunal se pronunciara sobre la impugnación. ¿Ha actuado ya alguien en base a este poder?, pregunté. Y noté que mi voz sonaba más plana de lo habitual, el tono que se instala cuando uno necesita controlar el volumen de lo que está sintiendo. Que yo sepa, no, pero no puedo garantizarlo. Salí de la notaría a las 10:20 con una copia del poder que Escudero me entregó voluntariamente, junto con una declaración escrita de su propia mano describiendo las circunstancias del otorgamiento. Llamé a Gonzalo desde la acera.
Hay un poder notarial, del mismo día que el testamento. Verónica puede disponer del apartamento sin esperar sentencia. 3 segundos de silencio. Eso cambia los tiempos. Necesito solicitar hoy mismo una medida cautelar de suspensión sobre cualquier acto de disposición sobre ese inmueble. Si lo hago antes del mediodía, queda bloqueado esta tarde. Hazlo. Eugenio, necesito que vengas al despacho ahora mismo con ese poder y la declaración del notario. Fui directamente. Gonzalo preparó la solicitud de medida cautelar en menos de 2 horas, con la declaración de escudero como documento central y los informes médicos como respaldo. La presentó en el juzgado de primera instancia, número 7 de Valencia, a las 12:45. El apartamento quedaba bloqueado para cualquier operación de venta o gravamen hasta resolución judicial. Esa misma tarde, a las 6:15, recibí un mensaje de Iván. Eugenio, necesitamos hablar de los trámites de la vivienda. Hay cosas que hay que ir gestionando. ¿Podemos quedar mañana? Lo leí 2 veces. La medida cautelar probablemente no había llegado todavía a su conocimiento, o si había llegado, estaba buscando saber cuánto sabía yo antes de decidir su próximo movimiento. De cualquier forma, la reunión que pedía era exactamente el escenario que yo necesitaba. Respondí, mañana a las 11, aquí en el apartamento. 3 minutos después, llegó la confirmación. Lo llamé a Gonzalo. ¿Quiere reunirse mañana? ¿En el apartamento? Perfecto, yo estaré en la sala de al lado con Consuelo Herraiz. Llegamos a las 10:30. Consuelo Herraiz era perito notarial, 58 años, con 20 de experiencia en procedimientos de nulidad testamentaria. Gonzalo la había contactado el día anterior y ella había aceptado el caso en cuanto leyó los documentos. Era el tipo de profesional que no necesita que le expliquen por qué un caso importa. Lo ve sola en los primeros 10 minutos de lectura. Esa noche, sobre las 9, sonó el timbre del apartamento. No era Iván, era Verónica. Entró con el abrigo puesto, el cabello húmedo como si hubiera salido directamente de casa sin secárselo, los ojos con la hinchazón particular de quien ha pasado varios días llorando a ratos. Me miró desde el pasillo, con una expresión que mezclaba agotamiento y algo más difícil de nombrar, una especie de determinación frágil, de quien ha ensayado lo que va a decir y sabe que puede derrumbarse a mitad. 5 minutos, papá. Solo 5. La hice pasar al salón. Nos sentamos. Ella en el sofá, yo en el sillón frente a la ventana. La lámpara de pie daba una luz cálida que no favorecía a ninguno de los dos en ese momento. Iván me ha dicho que hay una orden judicial que bloquea el piso. Me miró directamente. ¿Es verdad? Es un proceso legal en curso. Mi abogado gestiona los detalles. Papá. La voz se tensó ligeramente. Hay un comprador real, que lleva semanas interesado en el apartamento. Si esto sigue adelante, lo perdemos. Es una oportunidad concreta, y si el proceso se alarga... Se paró. Yo no dije nada durante varios segundos. Lo que Verónica acababa de revelar era que Iván ya tenía un comprador para el apartamento, lo cual significaba que el proceso de búsqueda había comenzado antes del fallecimiento de Remedios, o inmediatamente después, en las horas en que yo estaba en el cementerio recibiendo pésames. Había una operación de compraventa en marcha sobre una propiedad que jurídicamente todavía no era de Verónica, sobre la base de un testamento cuya legalidad estaba ahora en cuestión judicial, utilizando un poder notarial que Escudero ya había declarado haber otorgado en circunstancias irregulares. Eso no era solo aprovechar una herencia discutible. Eso tenía un nombre en el Código Civil que ninguno de los dos había mencionado todavía en voz alta. El comprador tendrá que esperar, dije. Verónica cerró los ojos un momento. No lo entiendes. Iván ha trabajado mucho en esto. Llevamos tiempo con problemas económicos que tú no sabes. El negocio ha tenido un año malo. Tenemos deudas que... Verónica. Se calló. La miré. Tenía 27 años y el mismo gesto que tenía de niña cuando sabía que había hecho algo que no podía deshacerse. Esa combinación particular de terquedad y conciencia que Remedios sabía leer mejor que yo. Mañana a las 11 viene Iván al apartamento.
Vosotros dos habéis pedido esa reunión. Yo voy a estar aquí. Ella abrió la boca. Papá, escucha. Buenas noches, Verónica. Se levantó. Recogió el abrigo de donde lo había dejado en el brazo del sofá. Caminó hacia la puerta y se paró con la mano en el pomo, de espaldas a mí durante un par de segundos. No dijo nada más. Salió. Cerré la puerta. Apagué la lámpara del salón. Me quedé de pie en la oscuridad parcial con solo la luz del pasillo, procesando la frase que Verónica había soltado sin querer. Llevamos tiempo con problemas económicos. El negocio ha tenido un año malo. Tenemos deudas. Iván necesitaba ese dinero con urgencia. No era un plan de enriquecimiento ejecutado con calma y tiempo por delante. Era una operación con presión económica real detrás, lo que explicaba la velocidad con que había actuado en los últimos meses de enfermedad de Remedios, lo que explicaba por qué había buscado al comprador antes de que el proceso hereditario estuviera ni siquiera abierto. Un hombre con deudas y un plan que se está desmoronando es más peligroso que uno que actúa desde la comodidad. Eso lo sabía de mis años en la agencia, revisando declaraciones de contribuyentes bajo presión. Mañana a las 11 iba a estar en ese salón, con Gonzalo y Consuelo Herraiz en la habitación de al lado, con todos los documentos sobre la mesa, con la medida cautelar ya ejecutada y la contestación judicial ya protocolada. Iván entraría creyendo que venía a gestionar una transferencia. Lo que iba a encontrar era diferente, y lo que todavía no sabía, lo que descubriría en cuanto pusiera los papeles encima de la mesa, era que había una consecuencia más en ese expediente, una que afectaba directamente a su negocio inmobiliario, a su registro profesional, y que Gonzalo había identificado esa tarde, revisando los documentos del poder notarial con Consuelo. Eso era lo que iba a ocurrir mañana a las 11. Las 10:30 llegaron con Gonzalo llamando al timbre con 3 golpes secos, puntuales como siempre había sido. Detrás de él venía Consuelo Herraiz, una mujer de estatura media con el cabello gris cortado a la altura del mentón y una cartera de cuero oscuro bajo el brazo que transmitía, sin necesidad de ninguna presentación, que llevaba décadas haciendo exactamente esto. Le indiqué el dormitorio de invitados, donde había puesto una mesa plegable con 2 sillas. Gonzalo dejó su maletín abierto sobre ella. Consuelo revisó los documentos que había llevado sin decir nada, pasando las páginas con ese silencio profesional de quien ya los ha estudiado en casa y ahora solo confirma lo que sabe. La cláusula que afecta a su negocio está en la página 4 del poder notarial, dijo Consuelo sin levantar la vista. El señor Borrás utilizó su condición de intermediario inmobiliario para facilitar un acto de disposición sobre un bien cuya titularidad no estaba formalmente transferida. Eso constituye una infracción del artículo 23 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista en su aplicación a intermediarios y puede derivar en suspensión de la habilitación profesional mientras dure el proceso judicial. ¿Él lo sabe?, pregunté. Probablemente no. Ese tipo de consecuencia no es evidente para alguien sin formación jurídica específica. Consuelo cerró la carpeta. Pero lo sabrá esta mañana. Gonzalo me miró desde el otro lado de la mesa. ¿Cómo estás? Bien. No añadí nada más. No era el momento de otra cosa. A las 11 en punto sonó el timbre. 2 veces. Fui a abrir. Iván entró con traje azul oscuro, sin corbata, con esa despreocupación estudiada que era su manera de señalar que consideraba la situación bajo control. Verónica venía detrás con un abrigo beige y una expresión que no era exactamente nerviosismo, sino más bien la rigidez de quien se ha preparado para un papel y está a punto de representarlo. Los hice pasar al salón. Me senté en el sillón frente a la ventana, ellos en el sofá uno al lado del otro, con la distancia entre los dos ligeramente mayor de lo que correspondería a una pareja que llega junta a un sitio. Iván abrió la conversación con naturalidad, como si fuera él quien había convocado la reunión y no al revés. Eugenio, lo primero de todo es que entendemos que esto es un momento muy difícil. Verónica y yo no queremos añadir ninguna presión, pero hay cosas prácticas que no pueden esperar demasiado. El piso necesita comenzar a gestionarse. Hay gastos de comunidad. El seguro del edificio vence en agosto. Iván se paró.
Lo miré sin prisa. Luego me levanté del sillón, fui al despacho, cogí la carpeta que había preparado la noche anterior y volví al salón. La puse sobre la mesa baja frente al sofá. La abrí y saqué los documentos en orden, uno por uno, colocándolos sobre la superficie de madera con la misma cadencia metódica que usaba en las inspecciones de la agencia cuando le presentaba a un contribuyente lo que había encontrado en sus registros. Primero el testamento de febrero, con los pasajes relevantes marcados en amarillo, luego los informes médicos del Hospital La Fe, con las fechas de dosis de morfina resaltadas. Luego la declaración escrita de Ramón Escudero Palau, describiendo las circunstancias del otorgamiento y su papel en el proceso. Luego la resolución del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Valencia, con la medida cautelar de suspensión sobre cualquier acto de disposición sobre el apartamento, con sello y fecha del día anterior. Luego, la copia del poder notarial que Escudero me había entregado voluntariamente. Y finalmente, encima de todo, el escrito de impugnación ya protocolado, con el número de expediente judicial visible en el encabezado. Iván miró los documentos sobre la mesa sin tocarlos. Su cara no perdió la compostura de inmediato. Tardó varios segundos en procesar lo que estaba viendo, en ordenar las piezas, en entender la extensión de lo que aquella mesa representaba. Verónica miraba hacia la ventana, el mismo gesto que en el cementerio. «Esto es un malentendido», dijo Iván finalmente. La voz seguía controlada, pero había algo distinto en ella, una tensión que no había estado antes. Remedios tomó esas decisiones con plena conciencia. Ella quería proteger a Verónica. Nadie la presionó para nada. El notario que otorgó el testamento ha declarado por escrito lo contrario. Señalé la declaración de Escudero. Está ahí si quieres leerlo. Iván no lo cogió. Un notario que ahora dice lo que le conviene decir para protegerse él. Eso no tiene ningún valor. Tiene el valor que le dé el juez. Y el juez también va a tener los informes médicos de los 8 meses anteriores a la firma, con los registros de dosis y las evaluaciones neurológicas. Y va a tener el hecho de que tú figuraste como testigo en el testamento, siendo cónyuge de la beneficiaria directa, lo cual es una nulidad formal por el artículo 682 del Código Civil. Silencio. Iván apretó la mandíbula. Lo noté porque la línea del mentón se marcó de una manera que no estaba antes. ¿Qué quieres exactamente? Su tono había bajado un grado. Ya no era la afabilidad de quien gestiona, era la frialdad de quien negocia. No quiero nada. El proceso judicial ya está en marcha. Lo que ocurra a partir de aquí lo decide el juzgado. Podemos llegar a un acuerdo. Iván juntó las manos sobre la rodilla con una calma que le costaba más de lo que mostraba. El piso tiene un valor de mercado claro. Podemos dividirlo de una forma que sea justa para todos. Nadie tiene por qué ir a un tribunal. El piso ya tiene una medida cautelar de suspensión. Señalé la resolución judicial. No puede venderse, grabarse ni transferirse mientras el proceso esté abierto. El comprador que tenías va a tener que buscar otra cosa. Verónica cerró los ojos. Un gesto breve, casi imperceptible. Iván dejó caer la compostura por primera vez. No con un gesto grande, no con un golpe en la mesa ni con una frase fuera de tono. Lo dejó caer de la manera más reveladora posible, inclinándose hacia adelante con los codos en las rodillas y bajando la voz hasta un volumen que era casi confidencial. Eugenio, llevamos 2 años con el negocio al límite. Hay deudas reales, proveedores, préstamos. Verónica lo sabe. Necesitamos ese dinero. Remedios lo sabía también y por eso firmó. No fue manipulación. Fue una decisión de una madre que quería que su hija saliera de una situación difícil. Lo escuché hasta el final. Ramón Escudero va a declarar ante el juez que fuiste tú quien gestionó el proceso completo, que escogiste los días de mayor sedación para las visitas, que coordinaste la fecha con semanas de antelación. Me recosté levemente en el sillón. Eso no es proteger a tu hija. Eso tiene un nombre en el Código Penal que no voy a decirte ahora porque no soy abogado y no es mi función. Gonzalo, que sí lo es, está en la habitación de al lado si quieres preguntarle. El color de la cara de Iván cambió. No de golpe,
sino como cambia el cielo antes de una tormenta, gradualmente por capas. No vas a... empezó. Ya lo hice. Lo interrumpí sin levantar la voz. Todo está protocolado. Todo tiene fecha y sello. Lo que ocurra a partir de aquí no depende de lo que acordemos en esta sala. Iván se levantó. No dijo nada durante varios segundos. Estaba de pie en el centro del salón de un apartamento que había creído que ya era de su mujer, mirando una mesa con documentos que deshacían 8 meses de trabajo metódico en una mañana. Luego miró a Verónica. Ella seguía con los ojos hacia la ventana. Verónica. Su voz tenía ahora un filo que no había tenido antes, el filo de quien necesita que alguien diga algo para no quedarse solo en ese momento. Dile algo a tu padre. Verónica tardó en responder. Cuando lo hizo, fue en un volumen bajo, sin girarse del todo hacia ninguno de los dos. Ya no sé qué decir. Iván la miró durante 2 segundos. Luego recogió su americana del brazo del sofá y salió del apartamento sin despedirse, sin dar un portazo, con esa frialdad final de quien sabe que ha perdido y necesita salir antes de que se le note más de lo que ya se nota. La puerta se cerró. Verónica y yo nos quedamos solos en el salón. Ella seguía sentada, con las manos juntas en el regazo. Fuera, por la ventana, la calle Literato Azorín tenía ese movimiento tranquilo de las mañanas de entresemana. Un hombre paseando un perro. Un camión de reparto detenido en doble fila. Cosas ordinarias que continúan existiendo con indiferencia cuando dentro de una casa alguien ve cómo una relación termina de romperse. Me levanté. Fui al despacho. Cogí el sobre blanco que había preparado la noche anterior y volví al salón. Lo puse sobre la mesa encima de los documentos judiciales, con su nombre escrito a bolígrafo en el exterior. Esto es para ti. Verónica lo miró sin cogerlo. ¿Qué es? La comunicación de que el financiamiento del coche que yo pagaba queda cancelado a partir de hoy. 340 euros mensuales. La transferencia mensual de 800 euros al mes también queda suspendida, con efecto inmediato. Tienes 30 días para regularizar cualquier pendiente que haya entre nosotros. Hice una pausa. Y hay un nuevo testamento, otorgado ante Gonzalo Mirabal como notario habilitado, en el que quedas excluida como beneficiaria. En su lugar figura la Cruz Roja España. Verónica levantó los ojos hacia mí por primera vez desde que había entrado al apartamento. No dijo nada. No vi en su cara lo que había esperado ver, si es que había esperado algo concreto. No vi rabia, tampoco alivio. Vi algo más complicado, más difícil de nombrar, algo parecido al reconocimiento de quien entiende en un instante todo el peso de las elecciones que tomó durante meses y que hasta ese momento había conseguido aplazar. ¿Vas a abrir el sobre?, pregunté. Cogió el sobre. No lo abrió. Lo sostuvo con las 2 manos como si necesitara sentir su peso antes de decidir qué hacer con él. Se levantó, recogió su abrigo, caminó hacia la puerta. En el umbral se paró. De espaldas a mí, con la mano en el marco, en el mismo sitio exacto donde Iván se había detenido un momento antes, sin decir nada. Ella sí habló. Mamá te quería. Una pausa de 3 segundos. Eso también es verdad. Salió. La puerta se cerró por segunda vez. Gonzalo apareció en el pasillo con Consuelo Herraiz detrás. Me miró con esa manera suya de evaluar un estado sin preguntar directamente. «¿Cómo estás?», dijo por segunda vez en la mañana. Igual que antes. No era exactamente verdad, pero era lo más cercano a la verdad que tenía disponible en ese momento. Consuelo recogió sus documentos, me estrechó la mano con una firmeza breve y profesional y se fue. Gonzalo se quedó unos minutos más. Recogimos los papeles de la mesa baja. Él los guardó en su maletín, en el orden en que los necesitaría para las siguientes semanas del proceso. El juicio puede tardar entre 6 meses y 1 año, dijo. Pero con la declaración del notario y los informes médicos, la probabilidad de que el testamento sea declarado nulo es muy alta. El apartamento vuelve a las disposiciones del testamento de 2010. Asentí. ¿Y lo de su habilitación profesional? El Colegio de Agentes Inmobiliarios de Valencia
Va a recibir una comunicación esta semana sobre la irregularidad en la intermediación. El proceso disciplinario es independiente del judicial. Puede seguir operando durante la investigación, pero si el resultado confirma lo que los documentos muestran, la suspensión es inevitable. Gonzalo se fue a las 12:30. Me quedé solo en el apartamento. Estuve un rato en el salón sin hacer nada en particular. Luego recogí la mesa del desayuno que había puesto por la mañana sin llegar a usar. Lavé las tazas. Pequeñas cosas que se hacen cuando el cuerpo necesita moverse y la mente no ha terminado de procesar todavía el volumen de lo ocurrido. Pensé en Remedios, no en el final de su enfermedad, no en los últimos meses, sino en una tarde de noviembre de hace muchos años, cuando Verónica tenía 4 años y los 3 habíamos ido al mercado central. Remedios le iba señalando cosas, explicándole los nombres de las frutas, haciéndola repetir cada palabra. Yo cargaba la bolsa de la compra y las miraba desde 1 metro de distancia con esa sensación particular que solo se tiene en ciertos momentos de la vida, la sensación de que lo que estás viendo en ese instante es exactamente lo que necesitabas ver, que nada falta. Guardé esa tarde en el mismo sitio donde guardo las cosas que no quiero perder. Luego cogí las llaves del coche y bajé. El Opel estaba aparcado en la calle, a 2 portales del edificio. Entré, cerré la puerta. El silencio del interior era el mismo de 3 días atrás, cuando salí del cementerio con las palabras de Iván todavía en el oído y la agenda de papel en la guantera. Abrí la guantera. La agenda seguía ahí, entre el seguro del vehículo y el manual del fabricante, con las tapas de cuero marrón desgastado y las esquinas dobladas. La cogí. La abrí por la letra G. El número de Gonzalo escrito con mi letra de hace 20 años, con la tinta ligeramente desvaída del tiempo. La cerré. La guardé de vuelta en la guantera, en el mismo sitio de siempre, entre los mismos documentos de siempre. El mismo gesto con las manos. Pero no era el mismo hombre que la había guardado allí todos esos años, sin saber que algún día ese número iba a valer lo que valió. Remedios me había dicho una vez, en uno de esos momentos sin importancia que se quedan sin razón aparente, que la gente que de verdad te conoce no necesita que le expliques nada, que simplemente sabe. Lo dijo una noche hablando de no sé qué, y yo lo escuché y lo dejé pasar sin darle el peso que merecía. Como dejé pasar tantas cosas que ella dijo y que con el tiempo demostraron ser exactas. Tenía razón en eso también. Gonzalo había cogido el teléfono sin preguntas. Había abierto su despacho en la calle Colón sin pedir explicaciones sobre los 20 años de silencio. Había hecho su trabajo con la precisión de quien lleva décadas haciéndolo bien y sabe exactamente cuándo una causa lo merece. Arranqué el motor. No tenía ningún destino concreto. Salí a la calle Literato Azorín. Giré hacia la avenida. Tomé dirección norte sin ningún plan más específico que el de conducir durante un rato en silencio. Dejar que el aire de la mañana entrara por la ventana entreabierta y que la ciudad pasara a los lados sin exigirme nada. Había perdido a Remedios. Eso no tenía reparación posible, no tenía vuelta, no tenía un proceso judicial que lo resolviera ni un abogado que lo gestionara. Era una pérdida que iba a seguir siendo exactamente lo que era durante el tiempo que me quedara. Había perdido a Verónica de una manera distinta, más elegida, más fría, con la conciencia de que cada paso que había dado en esos 3 días era irreversible, y de que irreversible era exactamente lo que necesitaba ser. Lo que no había perdido era lo único que al final importaba conservar. La claridad de saber qué había ocurrido, la capacidad de actuar con la cabeza por delante del dolor y la certeza de que Remedios, la Remedios de verdad, la de los 29 años, y el mercado central y la tarjeta con letra pequeña y apretada, no había elegido aquello. Se lo habían hecho elegir, y eso era una diferencia que para mí lo cambiaba todo. Salí de la ciudad por la autovía hacia el oeste. Conduje durante 40 minutos sin detenerme. Cuando llegué a Requena, aparqué frente a la casa de piedra de mis padres, con el porche y las viñas que seguían creciendo por pura inercia aunque nadie las trabajara. Bajé del coche.
El aire de allí olía distinto al de la ciudad, a tierra seca y a romero, a ese silencio de las propiedades que llevan tiempo esperando que alguien regrese. La casa seguía en pie, sólida como siempre. Me apoyé en el capó y la miré durante un buen rato sin entrar. Esta parte del mundo todavía era mía, seguiría siéndolo, y cuando llegara el momento, lo que hubiera dentro de estas paredes iría a quien lo mereciera, no a quien lo había planeado. Eso era suficiente por ahora. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.